Aportando Luz, episodio 111. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de los eclipses solares. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de las vacaciones de verano. Espero que te haya ido bien, que hayas descansado, pero también que hayas hecho muchas fotos, que normalmente descanso y foto nocturna no suelen ir de la mano. Y empezamos ya con el primer episodio de esta nueva temporada. Y aunque este podcast es verdad que va de fotografía nocturna, pero muchos de los que disfrutamos capturando el cielo de noche, pues también sentimos curiosidad con todo lo relacionado con la astronomía, ¿no? Aunque sea de día. Y uno de los fenómenos más espectaculares que podemos vivir es sin duda un eclipse solar. Y al final, pues tanto la fotografía nocturna como la de eclipses, pues tienen mucho en común. Tiene planificación, paciencia, también tiene una gran componente técnica y sobre todo también, pues esa emoción de estar atentos al cielo esperando que ocurra algo único. Así que, y aunque no sea un evento nocturno, hoy vamos a hablar de eclipses solares porque en los próximos años vamos a tener varios visibles desde España y pues merece la pena prepararse para vivirlos y por supuesto también para fotografiarlos. Y para eso hoy tenemos como invitado en el podcast a Javier Manteca, que es experto en fotografía solar y que nos va a contar cómo verlos, cómo fotografiarlos y cómo disfrutar de una experiencia que te aseguro no se olvida fácilmente. Buenas, Javi, ¿qué tal estás? Muchas gracias por pasarte. Bien, muchas gracias, Javi. Aquí estamos a ver si podemos aportar algo de luz en este tema. Seguro que sí, porque como decía antes, eres un experto fotografiando el sol, sacando maravillas, sacando oro de nuestra estrella. Pero antes de entrar a hablar de fotografía de eclipses solares, cuéntanos porfa quién eres. Pues yo soy Javier Manteca, soy un astrónomo, astrofotógrafo aficionado. Bueno, según mis amigos soy profesional ya, pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo, profesional es dedicarse a ello al 100%, que yo tuve la oportunidad, pero no lo disfrutaría igual. Entonces no me dedico profesionalmente a ello, pero sí que en mis tiempos libres y en mis ratos, cuando me dejan, pues intento aprovecharlo al máximo. Ahora, por ejemplo, estamos aquí de vacaciones, me he traído todo el equipo y ha habido dos llamaradas gordas del sol y mientras estaban en la playa yo estaba arriba en la terraza, dale que te pego. Así que más o menos así. Y también hay rumores de que te fuiste a Disneyland París y algo hiciste, ¿verdad? También con la cámara. Sí, sí, sí. De hecho, Papá Noel nos trajo el viaje a Disneyland y desde el primer momento intenté a ver si se podía hacer algo y efectivamente está la veleta del hotel de Disney, que es Ujú. Campanilla, Sí. y al tercer día pude sacarla, con la amenaza de mi mujer de como no lo logres, yo quiero ver los fuegos artificiales el cuarto día, que es el último. Y menos mal, porque una hora antes estaba prácticamente en línea, se reviró ahí un poquito como pudo y la pude sacar tranquilamente, con Ujú. una emoción, yo medio llorando, la gente mirándome en mitad de la calle. Digo, bueno, pero bueno, muy contento y muy feliz por haberla podido sacar. Claro, la gente estaría pensando, aún no ha entrado al parque y ya está llorando de la ilusión. Fíjate qué Sí, sensible es, Javier. efectivamente. Qué bueno. Oye, ¿y cómo aterrizaste en la fotografía solar? ¿Fue tu primera disciplina fotográfica o llegaste ya después de haber estado trabajando con otras? Pues mira, él empezó con el segundo día que tuve el telescopio. Ujú. Fue por el año 97 que me compré un Hama con una montura de estas arcaicas. Es un 114-900 de focal. Y me compré también una lámina Miller.
¿vale? Me la hice con una caja de galletas, lo coloqué y claro, desde la terraza de mi casa o era o la luna o el sol. Y lo que Ya. tenía más a mano para intentar probar lo que quería probarlo, sí o sí, a ver a ver cómo funcionaba el telescopio, era el sol. Entonces es lo primero que vi con Ujú. con un telescopio. El sol, o sea, con un telescopio grande, claro. Vi el sol y tenía, si no recuerdo mal, tres manchas. Y desde entonces, pues me enamoré. Fue una buena primera vista, como que dice. Entonces, claro, siempre estuve pues, con la idea de querer fotografiarlo, de perseguirlo, y la verdad que es bastante laborioso y bastante agradecido cuando está bien hermoso. Ujú. O sea que entonces llegaste a la fotografía incluso directamente de los telescopios, ¿no? Primero de la parte de la astronomía, aterrizaste en la fotografía. Sí, efectivamente. Yo empecé en el instituto con fotografía, que ya me iba gustando Ajá. un poco, porque mi padre siempre me decía, haces las fotos y salen todas movidas. Y vi la optativa en el instituto de fotografía. Ujú. Y dije, bueno, pues mira, pues me apunto, a ver si no me salen movidas. Y por ahí empezó un poco Qué bueno. todo el amor a la fotografía y todo, que teníamos que revelar con un carrete en blanco y negro y todas las cosas, o sea, Muy bien. Y antes de ir a hablar de la parte fotográfica, porque yo creo que muchas veces nos liamos, ¿no? Con el tema de eclipses. ¿Qué se pone en medio? ¿Se pone la Tierra? ¿Se pone la Luna? ¿Qué es un eclipse total del Sol? ¿Y por qué además es un evento tan extraordinario? pues, a ver, un eclipse, lo primero para definirlo es cuando un astro se interpone frente a otro para impedir que la luz de otro le llegue, Ujú. ¿vale? Entonces aquí tenemos los dos tipos, el de luna y el de sol. En el caso que nos atañe, el del sol es cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Ujú. ¿Vale? Y básicamente, aunque la gente se piense que hay dos tipos de eclipses, hay cuatro tipos de eclipses. Está el eclipse total, que es cuando la luna oculta completamente el disco solar. Tenemos el eclipse anular, que es cuando no lo tapa del todo y la luna es un pelín más pequeña que el disco solar y se ve un anillo o el anillo de Ujú. fuego, como dicen, ¿vale? Un eclipse parcial, que suele ocurrir como este marzo, de este año, que ha sido parcial, no ha sido total ni anular en ninguna parte de la Tierra. Y luego tenemos el eclipse híbrido, que es el más raro Ujú. que se da, que es empieza siendo anular, según va recorriendo el disco de la Tierra, se vuelve total y en la parte final se vuelve otra vez anular. Ajá. Esos son los cuatro tipos de eclipses solares que hay, aunque la Ujú. gente se piensa que hay dos por lo general. Claro, sí, sí, además que además, y a mí me ha pasado sobre todo también, empezando a investigar en este mundo, que parece que la fotografía de un eclipse es sencilla y luego te empiezas a meter y es brutal todo lo que hay detrás. No solamente el momento, ya lo hablaremos después, de fotografiar ese momento cuando la luna tapa el sol, sino que hay como diferentes fases también por medio. O sea, es Ujú. increíble, no solamente ya lo que has dicho tú, a nivel de cómo se superponen los dos elementos, los dos objetos, sino ya incluso también fotografiarlo. O sea, que tiene su intríngulis y por eso decía que yo creo que es muy, muy interesante tratarlo en un episodio porque desde fuera, yo creo que como muchas cosas parece que es algo muy sencillo, hasta que empiezas un poquito a rascar y dices, ostras, que es que esto no es tan Sí, fácil. sí, sí, sobre todo en el momento culmen. Ese es el fatídico y hay que correr a tope. Hay que correr a tope para sacar la máxima información posible. Eso es. Muy bien, hablaremos de eso después, pero como decía también en la intro, tenemos la suerte de que en España vamos a poder ver varios eclipses en los próximos años. ¿Cuándo y cómo vamos a poder verlos? ¿Y dónde? Que también creo que es importante. Pues mira, el primero ha sido este año, aunque la gente no se lo crea. El primero es este año, es el parcial, que hubo en el Ujú. mes de marzo. ¿Vale? El segundo es el del 12 de agosto del 2026 y ese va a cruzar desde más o menos Asturias, por la zona de León, Burgos, Soria, norte de Teruel, sur de Zaragoza, Castellón y La Palma. Y ahí Ujú. morirá el eclipse. La Palma, Palma de Mallorca, quieres decir, ¿no? Palma de Mallorca, eso es, perdón. ¿Vale? Cabe decir que hasta León, pasado un poquito León, nada, muy poquitos kilómetros, el eclipse se va a ver entero. Es decir, desde que empieza el primer mordisco hasta el último mordisco. Ajá. A partir de ahí, el último mordisco no se va a ver porque va a estar bajo el horizonte del sol. Ujú. ¿Vale? Luego, el siguiente es el 2 de agosto del 2027 y ese nos tenemos que ir al sur. ¿Vale? Ese va a pasar principalmente por Tánger, que es la parte central, y en España pues se va a ver muy bien
la mejor zona va a ser Ceuta, Ujú. Tarifa, eh, y hasta la altura más o menos de Málaga, Cádiz, ¿vale? Y Melilla, en el sur, Ujú. ¿vale? Esas son las zonas de España, incluso el Cabo de Gata y al sur de Almería. Almería capital no por los pelos. Y esos los dos son totales, ¿verdad? Los dos son totales. La diferencia es que el del año que viene va a durar como mucho 1,40, una cosa así, y el del 2027, que es el interesante, va a durar 4 minutos y medio o más. Ajá. ¿De qué depende Entonces, esa duración del eclipse, de la fase total del eclipse? depende pues de la colocación en donde esté el observador en ese momento. Es Ujú. decir, si te pilla el eclipse nada más amanecer, pues el eclipse va a durar muy poquito. Si es a mediodía, pues el eclipse va a ser mucho más largo, bastante más largo. O sea, puede ser de hasta 2 3 minutos de diferencia. Ujú. Vale, entonces el eclipse del 26 es al atardecer, más o menos sobre Eso las es, 8:30. eso Entonces es. dejaremos de verlo prontito. Y el total de 2027, ese es sobre las 11 menos cuarto, me parece, Sí, 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 más o sí, sí, menos. sí, sobre las 11 menos cuarto de la mañana, sí. Y está ya el sol como De, más alto, ¿no? En el sí, cielo. sí, de hecho, para que veas el ejemplo, cuando llega a la zona de Egipto, en Egipto serán casi 6 minutos y pico. O Ajá, sea, son 2 minutos más de eclipse total que, que en que Gibraltar, en España. para Muy que te hagas bien. una idea. Y luego tenemos otro más en el 28. Sí, luego tenemos el último, que es un eclipse anular, ¿vale? Ese se va a ver muy bien en Madeira, en Ujú. Canarias se va a ver parcial, y luego en la zona de Huelva, Sevilla, Córdoba, Albacete hasta Castellón, ¿vale? Se va a ver toda la parte central del anillo. O sea, Ujú. se va a ver bastante bonito, vamos. O sea que tenemos también más opciones. Y este, si no me equivoco, también es por el atardecer, ¿no? Sí, sí, este es el atardecer. Este ya pilla el 26 de enero del 2028. Ujú. O sea que este hay que pillarse un día de vacaciones obligatorio Sí, para poder ir a verlo. no nos libramos, no. Bueno, habrá que hacer el Efectivamente. esfuerzo. Eso es. Luego también el eclipse del 26, el del próximo año, Ujú. ocurre también, pues, cerca del máximo de actividad solar que estamos o que hemos tenido ya. Sí. ¿Eso hace que sea algo especial o que podamos disfrutar de algo diferente al resto de eclipses? Pues mira, si pudiera ser como esta última semana, que el sol tenía nada, dos manchinas pequeñas, mínimas, pero el lunes y si no me equivoco, el viernes, con 4 días de diferencia, ha tenido dos llamaradas espectaculares Ujú. y en diferentes sitios del limbo solar. Lo bonito es que tenga algo de actividad para que pueda haber alguna llamarada, aunque sea pequeñita, porque es que si no va a ser muy plano y solo vamos a ver la corona. Ya. Pero lo bonito sería poder ver alguna llamarada. Ujú. Entonces, en el del año que viene hay probabilidades de que pueda haber alguna, aunque sea chiquitita. Vale. Genial, muy bien. Pues entonces, como decía, tenemos la oportunidad de que es un eclipse total en España, que si no me equivoco, en la península, el último que fue en 1905, lo estoy diciendo de memoria. Total, sí, sí, fue a principios del siglo pasado. O sea, me suena que hace un montón de años, o Sí, sea, que sí, es un momento único y eso es. encima, como comentábamos, ¿no? Cerca de ese máximo de actividad solar que igual nos deja algún regalito más. Y hablando de eclipses, ¿cuál fue tu primera experiencia viendo un eclipse? Pues mira, yo voy a contar un poco mi historia con los eclipses. Mi primer conocimiento fue el 11 de julio del 91, Ujú. que me enteré que iba a haber un eclipse, yo me saqué mi Astronova, yo con 14 años. Con 14 años yo, iluso de mí, salí con el Astronova allí en mi pueblo, ahí en Ávila, y el eclipse era en México. Claro, yo que Bueno, sabía si iba a haber aquí o no. No tenía claro. ni la más remota idea, pero sí, luego ya, cuando uno ya empieza a investigar, ya 2 o 3 años más tarde, bueno, esto fueron 3 años más tarde, hubo uno anular, pero que fue parcial en España, y ese sí que le vi. Ujú. Y además fui con mi amigo Pepe, y nos fuimos a un parque detrás del instituto, y yo le había comido la tabarra durante un mes a la profesora de la optativa de fotografía Ujú. para que me dejara la cámara. Me dejó la cámara reflex a carrete, creo que era una Nikon con un 200 de máximo y me apañé con un cristal de soldador que me trajo mi padre y unas gomas, sujeté el cristal, las fotos no salieron ninguna.
porque no sabía parámetros, no sabía nada, claro, no había internet, no había nada, y por Ya. más que intenté investigar, fue prueba y error y fue más el error que la prueba. Claro. Y encima con Eh, carreta no tienes la opción de ir viendo lo que te sale e ir corrigiendo. Eso Eso es, es lo que salva. efectivamente, efectivamente, porque yo en el mundo de la astrofotografía yo empezaba así, con prueba y error. No había libros y era prueba y error, bueno, había los libros, pero no había internet, quiero decir. Y Ujú. era pues a base pues, de prueba y error, me he gastado dinero en carretes que no te puedes ni imaginar. Luego ya el segundo ya más o menos me pilló ahí un poquito ya, fue en el 99. Y ahí ya fue las primeras vacaciones que estuve con mi mujer, estuvimos en su pueblo, con los padres y tal. Nada, pues teníamos 22 años. Ujú. Y yo con 22 años y mi telescopio de la Astronova, para que te hagas una idea. Pero vimos un eclipse parcial por proyección y se veía muy bien en una cajita, la pusimos como 1 metro y se veía Ujú. como 3 4 milímetros de grande y lo pudimos ver ahí parcial. Y luego Ajá. ya el definitivo y el primero que sí que hice en fotografía fue a carrete, además. Me gasté 5 carretes de 36 fotos. Todas medidas, cada 5 minutos una foto, todo bien ahí calculado para que fuera bien el eclipse. El del 3 de octubre del 2005, que fue anular. Ajá. Ujú. Ahí ya con la montura básica con el telescopio puesto, además puse una videocámara y lo pudimos ver en la tele en directo también. Ah, mira. Y fue, vamos, fue una maravilla. Y de hecho tengo un álbum con todas las fotos y además hice un estudio de temperaturas, de humedades, de tanto por ciento de ocultación para ver cómo iba cambiando y cómo va todo. Y el último, pues ha sido el de este año. Ujú. El de marzo, muy bien. Eso es. Vaya salto diste, ¿no? Del Astronova a de repente ya tener una montura con una cámara para poder verlo en directo. Efectivamente, sí, sí, no, no, el salto fue bastante gordo. Nada, haciendo pequeñas correcciones de seguimiento para que esté bien centrado el sol y tal, porque además lo alineé por la noche, que estuviera todo tal, todo bien colocado y la verdad, pues bueno, allí toda la familia que sacamos hasta cava y champán, o sea, ahí a celebrarlo, con todos los tíos de mi mujer y todo, si éramos lo menos 20 personas. Te presentaste en la familia política de una buena manera, además, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. ¿Y cómo era la sensación de ver un eclipse? Porque yo recuerdo algo de pequeño, pero tampoco tengo muchos recuerdos y no, tampoco le di mucha importancia a ese momento, como la que yo creo que le daría ahora, como esa sensación cuando ya estás metido en este mundo y llega ese momento que tanto has esperado. Pues mira, ahora que me lo preguntas, se me están poniendo hasta los pelos de punta. Pues con eso Porque, lo dices todo ya. porque solo recordar, porque es que no es una sensación, es que son muchas. Porque claro, ves que hay una luz rara, luego ves que las sombras se empiezan a tornar raras, ahora explico por qué. Y luego, claro, baja la temperatura y aumenta la humedad. Ujú. En la luz, pues por ejemplo, se proyectaban dos sombras. Es decir, tú te ponías y había dos sombras tuyas. ¿Así? Porque claro, al ser un sol como una luna creciente, muy finita, claro, te da luz de la parte de arriba y de la parte de abajo, para que te hagas una idea. Entonces son dos Ujú. puntos de luz distintas. Y aunque están muy, muy lejos, es lo suficiente para que proyecte dos sombras tuyas en el Ah, suelo. qué bueno. O por ejemplo, podías coger una espumadera o si veías un árbol, yo no tenía el árbol porque yo estaba en un patio ahí y yo lo hice con una espumadera. La ponía en la espumadera y veías mini eclipses en el suelo Ujú. en la sombra de la espumadera. Qué Y, chulo. y es bastante curioso. Y lo de la temperatura, pues ya te digo, eso se notó que bajó. Mi suegra, que es friolera, se sacó una rebeca y todo. Y es que llega a bajar 9 grados la temperatura 9 grados. con respecto a lo que es normal, ¿vale? Y el Buf. eclipse era anular, que no era total, que total sé que baja más la temperatura, Ujú. ¿vale? Y luego el pico de desfase, pues iba con 14 minutos de retraso. Es decir, fue el eclipse total y hasta que no pasan 14 minutos, que el sol ya está emergiendo y ya tiene ya bastante ya de parcial, no es el mínimo de la temperatura. Ujú. Y con la humedad, pues es al contrario. Aumentó 24 puntos de porcentaje la humedad, pero esta vez con más retraso, con 19 minutos. Ujú. Y la sensación es bastante curiosa, porque dices, leñe, ya está el sol ahí, y aquí hace fresco. Y Ya. porque además era por la mañana, pero claro, haciendo las curvas que hice y todo de proyección, la diferencia es eso, o sea, 9 grados de temperatura llegan a caer. Ujú.
Es que claro, no es únicamente lo que estás viendo con los ojos a nivel de que se está ocultando el sol detrás de la luna, sino lo que decías, ¿no? La temperatura, humedad. Imagino que también a nivel de los animales también lo notarán y habrá más silencio, los animales reaccionarán de alguna manera. Sí, sí, nosotros notábamos a los pájaros. Se empezaban a revolotear, porque normalmente, claro, como era octubre, pero claro, con un poco de calor, cuando hace calor no se mueven, pero cuando empieza a hacer el calorcillo de la mañana se mueven todos por todos lados. Pues Ujú. se empezaban a mover, como Fíjate. si fuera así la noche, y eso pues era algo curioso. Ujú. Porque por la mañana empezaron a salir los pájaros, se medio guardaron, y al cabo del rato volvían a salir y estaban como, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, era algo muy curioso. Qué curioso. Y a nivel de planificación y de buscar una localización, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un lugar? Sobre todo, yo creo que más complicado, o hay que ser más precisos en el eclipse del 26, que es cuando el sol estaba más bajito. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de escoger un lugar? Pues habría que intentar, depende de lo que quieras sacar, ¿vale? Yo como astrónomo yo quiero sacar lo que es todo el proceso, desde que hay el primer mordisco hasta el último posible, ¿vale? Pero hay gente pues que va buscando pues un lugar espectacular, ¿vale? Un lugar que sea lo más bonito con montañas, un lago, lo que sea, pues hay que intentar calcular que la totalidad esté por encima de las montañas o por encima del objeto que tú quieras fotografiar. Eso es Ujú. indiscutible. Entonces, pues te ayuda mucho Google Earth y Google Maps para ver dónde, pues escoger más o menos un sitio por donde pase el eclipse, pues para poderlo hacer. Y luego ya con Planet te puedes ayudar a ver la altura del sol y a ver la altura de las montañas, cómo van a estar. ¿Vale? En cuanto a ruta de eclipse, pues se puede ver, por ejemplo, en eclipsewise.com, Ujú. es la web del fallecido Fred Spenak, ¿vale? Mister Eh, Eclipse. sí, antes era Mister Eclipse y la NASA le cambió el nombre ya hace unos años y tal para mantenerlo. Y Ujú. ahí se puede ver el mapa de por dónde va a entrar el eclipse y puedes ver la localidad más o menos en la que ponerte y luego ya pues con Google Maps o con Google Earth pues ver la orografía que hay, todo lo que hay pues para poderte situar. Luego, Ujú. en cuanto al tiempo, pues las básicas, Meteo Blue y Windy, eso es indiscutible. Vale, yo lo que, por ejemplo, voy a hacer yo para asegurarme un viaje lo más corto posible, mi idea en un principio era irme a Asturias, ¿vale? Pero claro, la zona de Asturias puede haber nieblas, nubes bajas al atardecer, tal. Entonces, yo creo que voy a hacer, me voy a ir entre Valladolid y Plasencia Ujú. y digamos que ese es mi plan A, aunque la parte final del eclipse no la veré, pero me puedo asegurar que si en la zona en la que estoy no se ve y si se va a ver en el norte, me puedo ir al norte. Que no se ve la mía y el norte tampoco, me puedo ir hacia la zona de Soria. Ujú. Entonces me lo busco como un punto intermedio. Sacrifico Claro, la parte final del eclipse, por así decirlo, para pero, asegurar el resto. pero me aseguro por lo menos la totalidad, Claro. que es lo más importante del eclipse. Y luego, en cuanto a preparación, una cosa muy importante es, si no dominas bien el equipo para fotografía solar, tienes que ponerte a hacer pruebas ya. Eso es lo más importante. Para dominar bien, que se vean las manchas, que se vea, o si tienes el telescopio solar, que se vean las protuberancias bien, tal, tienes que dominarlo. Si no, o sea, el error puede estar garantizado. ¿Vale? O sea, que yo mi consejo es hacer pruebas y pruebas antes de que llegue el eclipse. Yo, por ejemplo, este último eclipse parcial hice mis pruebas con el telescopio solar y me ha Ujú. salido mejor de lo que esperaba. Pero claro, llevo ya 4 años practicando. Ya, que no son pocos. Sí, Que no son pocos. Y te iba a preguntar antes, dentro de esa banda donde el eclipse es visible, hay como una línea central. ¿El hecho de que sí. te alejes hacia un lado o hacia el otro de esa línea central, te cambia mucho el tiempo en el que vas a ver la totalidad? Si yo, por ejemplo, estoy como a la mitad de la línea central y la línea del borde El exterior, límite. ¿vale? Y creo que solo pierdo 16 segundos. Ujú. O sea, se pierde muy poquito tiempo. Incluso Zamora, que está en el límite, pierde creo que son a lo mejor 30 segundos, pero tienes un minuto para poder verlo. O sea, las zonas en las que a lo mejor duran prácticamente no existen. Ya. Prácticamente no existen. Como poco puede durar a lo mejor 30 o 40 segundos. Eso nos da entonces más margen para poder buscar un sitio que nos Sí, guste, que vaya acorde a lo que estamos buscando, si vamos a hacer paisaje o que nos ujú, pille cerca de una casa o lo que sea. eso es. Y
Así como en fotografía nocturna buscamos sitios que haya poca contaminación lumínica, ¿aquí afecta algo la contaminación lumínica o no afecta en nada? No, aquí no afecta nada. Aquí no afecta Ah, nada. vale. Aquí lo único que puede afectar es la calima en la parte en la que se está poniendo el sol, si hay mucho o si a lo mejor hay nubes de fondo. Por eso también hay que tenerlo en previsión. Si yo, por ejemplo, veo que en mi zona va a haber nubes de fondo, pues me tengo que buscar algún otro sitio. Ujú. Porque me da igual que yo tenga nubes encima, mientras el horizonte en donde tengo el sol no haya nubes, que es lo que me interesa, lo que tenga encima me da igual. ¿Y la calima te puede afectar en algo? ¿Puede hacer que te pierdas algo de las diferentes fases del eclipse? No, lo que te hace es aumentar el tiempo de exposición. Ujú. Entonces, claro, eso, pero bueno, como es un sol ya casi lleno, por así decirlo, con el mordisco muy finito, pues tampoco pierdes mucho. Yo, por ejemplo, con el telescopio solar sí que pierdo algo. Pierdo 5 puntos de luz casi. Y eso es mucho. Tenemos que tener en mente que es al final como poner un filtro más, ¿no? Sí, eso es. Vale, perfecto. Antes hablamos de lo de ir a una localización, de tener un plan B por si acaso el tema de las nubes. Se espera que venga muchísima gente, ¿no? De fuera y que pueda haber problemas a nivel de carreteras y accesos y tal. Sí, sí. De hecho, yo a donde voy a bueno, voy a una hospedería, que es de unos amigos, y la tienen completa. Ya la tienen completa. Sí, me han dejado una habitación de milagro, Uf, porque me conocen, pero ya lo tienen completo. madre Sí, sí, mía. incluso gente que conozco en Valladolid me ha ofrecido su casa. Oye, si no encuentra nada, que puede venir a mi casa y luego nos vamos donde sea. Digo, sí, sí. Ujú. Yo si no encuentro, yo claro que me voy para allá. Uf. Así que nada, pero sí, 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 o en zona de Burgos o de Palencia está todo pillado prácticamente. Y en zona de León, y en zona de Oviedo, y por la zona de Avilés un poquito más a la izquierda, está prácticamente ya todo pillado. Es que yo creo que es algo que no somos conscientes, ¿no? Porque hay mucha gente aficionada, experta, que se dedica además a estas cosas, que viaja a todos los lugares del mundo donde hay un eclipse porque es de lo que vive y lo que le gusta. Sí, Y toda esa gente va a venir aquí porque, si no me equivoco, en el 26 se ve en la península, en un poquito de Islandia y no sé, algún sitio más, ¿no? sí, es que en Islandia además la línea más central no pilla en tierra firme, pilla en el mar. Ujú. Entonces pilla en un cachito de Islandia que es mínimo, que sí, que es la zona más grande del eclipse y tal, pero los más estudiosos que buscan la parte central para ver cómo de acertados son sus predicciones con respecto a las montañas de la Luna, para las perlas de Baileys o para el anillo de diamantes, que ahora explicaremos lo que es, Sí. van buscando que sea justo la línea central. Ujú. Y por eso, pues en España es la única parte del mundo en el que se va a ver. O sea que se espera una buena afluencia de astrofotógrafos. Eso es. Estabas hablando de las fases del eclipse. También has hablado antes del primer mordisco, el segundo mordisco, el tercer mordisco. Desde que empieza el eclipse hasta que termina, más o menos cuánto puede durar ese proceso completo. Pues el del 2026, en donde yo voy a estar, el proceso completo es 1 hora y 48. Ajá. Lo que pasa que justo la última parte del mordisco no la veo, pero sería 1 hora y 51. O sea, son Ujú. 3 minutos que pierdo, pero bueno. Pero viene a ser siempre menos de 2 horas, más o menos lo que es todo el proceso. La parte en la que se mete desde el punto 1 hasta el punto 2, es decir, lo que es toda la parte inicial del parcial, son unos 55 minutos aproximadamente. Y del U3 al U4, que es la otra fase parcial, yo serán casi 52 minutos. Ujú. Y la totalidad es 1,37 la que yo voy a tener. Es 1,36 con algo, pero es 1,37. Del contacto uno contacto 2 cuando la luna empieza a solaparse con el sol, es el Ujú. uno. El 2 es cuando solapa ya del todo, ¿no? Y empieza la totalidad, entiendo Sí, ahí. eso es, eso es. Ahí es cuando empieza la totalidad. Lo que pasa que va como una secuencia muy definida y muy rápida, porque, o sea, durante la parcialidad simplemente tienes que controlar la parte parcial, ¿vale? Que vaya todo bien, que vaya todo el proceso, pero justo cuando entra la totalidad, o va a entrar ya la totalidad, hay fenómenos que son cada 5 segundos, aproximadamente 4, 4,5, 5 segundos, ¿vale? Por ejemplo, en el momento que veas venir la sombra por el terreno, Ujú. a los 5 segundos o así empieza a aparecer ya la corona solar. Ajá. Después, cuando ya la sombra nos empieza a cubrir por completo, se forma el anillo de diamantes con la corona, ¿vale? La corona hace lo que es el círculo y los Sí. destellos que están en el lado por donde la luna acaba de entrar, ¿vale? O está entrando, ¿vale? Se forma lo que es el anillo de diamantes. Se llama así porque como brilla tanto,
claro, pues le llaman así. Y luego ya el último proceso, cuando ese diamante se hace muy chiquitito, se ven como una especie como de bolitas de luz producidas por Ujú, las montañas de la Luna, y eso se ujú, llama las perlas de Bailey. Y ese es el último proceso en el que ya, una vez que desaparecen esas perlas, ya es la totalidad absoluta. ujú. Y es cuando ya justo se te habitúa a los ojos y ves la cromosfera. Si hay Ajá. llamaradas, se ven a simple vista. Se ven a simple vista. Se ven a simple vista. Buf. Sí, Me sí. estás poniendo los pelos de punta a mí ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Incluso, hombre, mejor con prismáticos, pero se pueden llegar a percibir el color rojo de las puntitas de las llamaradas. Y luego en el proceso de salida, pues es todo, pero a la inversa. Las Ujú. perlas de Baileys, el anillo de diamantes, la sombra que se nos va, desaparece la corona y vemos ya como el borde de la sombra se aleja por el horizonte. Y entiendo que es en ese momento, cuando vemos la corona, las perlas, el anillo de diamantes, donde todo ocurre muy deprisa, ¿no? Y hay que estar Sí, muy y hay espabilado y que muy estar muy rápido. espabilado y muy rápido para hacer todas las fotos. En Ujú, el momento que entra en la totalidad, tenemos 1 minuto 37 para hacer todas las fotos posibles que queramos hacer. ujú. Y Que claro, parece mucho pues tiempo y seguro que luego es nada y pasa volando. sí, claro, claro, es mi primer eclipse total y lo quiero hacer de prueba para el del 2027. Ajá. O sea, este me lo tomo como un poco de prueba, aunque he hecho el anular, pero claro, no es lo mismo, porque Ya. como no hay todos estos fenómenos, pues claro, pero sí hay que intentar seguirlo. Ujú. Qué bueno. Y luego hablaremos también de los parámetros que hay que utilizar y tal, pero yo creo que antes una parte muy importante es el tema de la seguridad. Sí. Porque además suele ser muy habitual, ¿no? De que hay un eclipse y luego mucha gente pues va al oculista porque tiene algún problema con la vista o va al servicio técnico porque la cámara no le funciona bien y parece que ha dañado el sensor. Antes de hablar de la parte fotográfica, ¿qué debemos tener en cuenta a nivel de seguridad para ver un eclipse, tanto para nosotros como para la familia o los amigos que vayan también a verlo con nosotros? Aparte de la seguridad visual, llevo varios temas de seguridad corporal, como digo yo, ¿vale? Es decir, crema solar, porque vamos a pasar mucho tiempo al sol, ropa fresca, una gorra de la ancha, ¿vale? Ujú. No la gorra con la visera, sino, aunque nos veamos horteras, la gorra está de playa de toda la vida, Sí. que es así como acampanada y tal. Yo tengo una y es la que uso, Ujú. ¿vale? Y mi mujer me dice, estás feísimo, digo, me da igual, no me da calor. No he venido aquí a desfilar, he venido aquí a hacer fotos. Efectivamente, tener mucha agua y una pequeña toalla para el sudor, Ujú. para secarte el sudor. Y luego yo para los amigos y todo, pues tengo siempre unas gafas solares, ¿vale? Bueno, gafas solar no de las de vista, sino de unas gafas de protección solar certificadas y son Ajá. Bader, ¿vale? Yo las que tengo son de Bader. Ujú. Tengo 20 y siempre las llevo a todos los sitios para los... Bueno, luego siempre me mangan alguna y al final me quedo con 3 o 4, pero bueno. Pero siempre suelo llevar y pues para repartir y tal, pues para que no estemos todos pasando las gafas ahí, oye, que no lo veo, que Ya, yo quiero claro. tal, Sí. y que lo podamos ver con calma. Tú cuentas el número de eclipses que has visto en función de cuántas gafas te quedan, ¿no? Vas Eh, restando y dices, mira, pues esto ha sido sí, 5 casi. eclipses. Efectivamente, efectivamente. Sí, mira, para el eclipse de marzo las compré en noviembre y en el mes de enero ya no había. Claro, eso te iba a preguntar también. A nivel de comprarlas, imagino que cuanto antes mejor, porque igual también ahora que faltaba un año ha habido un boom bestial con el eclipse, habrán subido los precios de las gafas, imagino que seguirá habiendo stock y si no lo No, van a no, conseguir. yo voy siguiendo los precios desde hace muchos años y se mantienen más o menos estables. Ah, vale, genial. Entro, por ejemplo, en Telescopio Manía o en Balcanic o en alguna tienda de estas y el Ujú. precio es estable. No, no varían. Suelen costar, si es una, rondando los 5 euros. Luego, si, Cuanto si, antes si mejor. compras paquetes, pues te van saliendo más barato de 5, pero vamos, Ujú. Vale. que cuanto antes las compres, mejor. O si quieres usar un filtro solar y no lo tienes, cuanto antes lo compres, mejor, claro. Ujú. De acuerdo. Y ahora que lo comentabas, una de las preguntas que más me han enviado al preparar el episodio es sobre el uso de filtros. ¿Hay que utilizar filtros para fotografiar un eclipse solar? Sí, sí. Bueno, sí y no. Me explico. Hay dos maneras que no y hay una manera que sí. Es Ujú. decir, si lo haces por proyección, Ujú. es decir, proyectas el eclipse en un cartón o algo, la cámara la puedes echar la foto al cartón, ¿vale? O sin ningún problema. La otra opción es si utilizas telescopio y cámara astronómica, usas un filtro de Herschel, Ujú. que te hace las veces de filtro, pero no es un filtro al uso, ¿vale?
y ahí gana muchísima nitidez el eclipse, pero, o sea, una barbaridad gana de nitidez lo que es el sol. Con respecto a Ujú, la lámina Bader se nota mucho. Y luego, pues, utilizar un filtro homologado, ujú. ¿vale? Ahora mismo está de moda los filtros neutros, que muchos están comprando filtros neutros y tal para hacer siluetas y todas estas cosas. Esos filtros no sirven. Más que nada porque aunque te cojas el solar, el que lo han garantizado solar, que yo me lo he comprado para probarlo y he dicho que no. O sea, aunque me he gastado el dinero para nada. Y me explico por qué. Porque sí, te reduce la luz, tiene una construcción que es robusta porque es de vidrio, tiene un marco metálico, lo enroscas o lo tienes magnético, lo puedes poner y tal. Pero claro, no es un filtro homologado para ver el sol o para Ujú. estar haciendo una secuencia solar. No te bloquea los infrarrojos, no te bloquea los ultravioleta y, y además es un filtro que al ser negro y al ser opaco se sobrecalienta mucho. Ujú. Y claro, eso a la lente del objetivo que está abajo, pues claro, le va afectando el calor, los plásticos de alrededor de la rosca y tal. Es que yo he llegado a tener que cogerlo, pues yo estoy haciendo pruebas, ponerlo en el maletero, dejar que pegarlo al suelo, que es en donde sale el aire mientras iba con el coche, Ostras. a que se enfríe y quitarlo con cuidado porque, o sea, no puedes cogerlo con la mano de lo Ujú. que quema. Sin embargo, una lámina tipo Bader, ¿vale? Sí, es una lámina que es muy enquencle, ¿vale? Es como un plástico, pero tiene cierta resistencia, ¿eh? O sea, que no se rompe así como así. Pero sí, hombre, Ujú. si tienes un cuchillo, unas tijeras o algo punzante, sin querer lo puedes romper. Sí. Tiene cierta resistencia, pero la clave es que está espejado. Ujú. Y hay filtros de cristal, como los de Thousand también, que yo tengo Thousand también, que son espejados. Entonces, al ser espejado, refleja la luz y deja entrar una poca. Y es aunque tiene lo que es el calor de que le da el sol, pero no acumula calor. Ya. ¿Vale? Entonces, y esos además te bloquean el infrarrojo, el ultravioleta, que son los que dañan la vista, principalmente los ultravioleta, que son los que nos dañan la vista. El precio es asequible, ¿vale? Porque una lámina la puedes comprar, suele ser versátil, porque una lámina pues te puede dar para un telescopio, para un objetivo o para varios objetivos a la vez, ¿vale? El contra que tiene esa lámina, pues que tiene la fragilidad que he contado y sobre todo, pues que de manera muy artesanal te tienes que construir tú el soporte. Ujú. Yo mi primer soporte que me hice fue una caja de galletas Tal y cual. tal cual, así. El uso exclusivo solo solar, mientras que el otro sí que lo puedes utilizar para otro tipo de fotografía y tienes que Ujú. tener cierto cuidado con estos filtros. Aunque es lámina y tal, yo siempre tengo guardado como una cajita. El primero que tuve me aguantó casi 11 años. De vez en cuando, pues el aluminio que tienen se va cayendo por puntitos, pero bueno, eso tiene fácil solución. Te pillas un indeleble, le haces un puntito por delante y otro por detrás y ya lo tienes arreglado. Pero claro, cuando ya Ujú. tienes 8 o 9 puntitos, pues es hora ya de jubilarlo y hay que comprarse otro y armarte otro soporte. Ujú. Y ni siquiera para el eclipse del 26, en el que el sol está muy bajo, nos valdría un filtro de densidad neutra siempre y cuando vamos a estar fotografiando durante mucho rato. Te puede valer, pero tienes que taparlo. Entonces, claro, el tener que tapar y destapar todo el rato el objetivo, pierdes tiempo. Tienes que estar muy Ujú. pendiente del tiempo y sobre todo si tienes un intervalómetro, si quieres hacer lo que es todas las fases, claro, tienen que tener, pues es el tiempo, pues no va a estar corriendo pim pam, pim pam, pim pam. No disfrutas. Ya. Te lo digo porque yo con el del eclipse del 2005, que tomé la temperatura y la humedad a manubrio, Ujú. como no iba con mi cronómetro, tomaba los valores y cuando me quería dar cuenta del valor, prácticamente ya tenía que estar mirando ya el siguiente valor. Y casi ni lo percibes. Ya. A no ser que otra gente pues te vaya sustituyendo, vaya viendo los diferentes efectos. Ujú. Y porque principalmente hay que tener ese cuidado. O sea, yo mi recomendación es un solar. Y si el sol está abajo, pues te puedes comprar un solar astrofoto, o sea que porque Bader tiene dos filtros, uno que es el safety y otro que es el photo. El safety sería así como algo así como un 16 pasos, casi 18, Ujú.
y el otro es como un 10, ¿vale? Entonces, si está bajo el horizonte, te puedes usar el foto, pero no puedes verlo a través del visor, ¿vale? Tiene que ser todo a través de la pantalla de la cámara y verlo a través de ahí. Si no, Ujú. con el ojo no. Corres peligro, ¿no? Sí. Vale, y de precios de filtros, más o menos de cuánto estamos hablando, ¿sabes? Pues una lámina tipo DIN A4 está rondando los 20 y algo euros, yo Ah, bueno, creo. son baratos. Sí, luego hay uno que es con un pelín más grande que la mitad del DIN A4, que son unos 14-15 euros, y vienen siendo ese precio, más o menos. Ujú. Para lo que estamos acostumbrados, más que asequible y sobre todo si estamos hablando de jugarnos el sensor de nuestra cámara y nuestra Eso es, vista. eso es, eso es. Porque yo he hecho pruebas de a mi niño, oye, mira, esto es peligroso, tal. Quito, quito el filtro, quito las cosas, lo pongo con una hoja de papel y en menos de 5 segundos está prendiéndose. Ujú. Y es con un 72D con el que he hecho la prueba. O sea, que es un telescopio pequeño que es de 420 de focal. Ya. Pero la convergencia de los rayos es bastante importante. Ujú. Y seguro que hay mucha gente que no está escuchando y está diciendo, bueno, pero es que estáis hablando de telescopios, estáis hablando de un equipo muy avanzado. Sí, ¿Se puede fotografiar el eclipse solar, por ejemplo, del 26, con un equipo normal de fotografía? sí, claro que sí. Sí, sí. Yo los catalogaría pues más o menos en un básico, que es con una cámara, un trípode, si tienes que ir moviéndolo poco a poco, y un objetivo mínimo de hasta de 150 a 200. Aunque sea para ver el circulito, aunque sea chiquitito, pero por lo menos para llevarte el recuerdo. De ahí hasta Ujú. 600, ¿vale? Si usas un 600 ya tiene que ser una velocidad alta para que no salga movido el sol, ¿vale? Vale. Luego ya algo un poquito más intermedio, pues usaría un Star Tracker Ujú. con la cámara reflex o un telescopio pequeño, ¿vale? Incluso hay gente que usa un Maxutov con la cámara reflex. Yo, por ejemplo, yo tengo un SkyMaps en 90 que me va bien para un sensor APS-C, pero si Ujú. tienes un full frame puedes usar un Maxutov el 127 y te entra lo que es el sol, lo que es en todo el sensor, o sea, casi te ocupa el sensor entero, el sol. O sea, que te sale, porque es una distancia focal de 1300 o 1000, no sé, por ahí ronda, más o Ujú. menos. Eh, y, o un pequeño telescopio también puedes usar. Y luego ya pues el avanzado, pues una montura motorizada con un telescopio mínimo 750 de focal O sea, para poderlo hacer bien. si quieres sacar los detalles del eclipse, mínimo 150. Lo que es las fases. Ahí serían las fases. Si quieres sacar algo más de detalle, ya tienes que utilizar rondando un 600 para ver si tiene las manchas o lo que sea, o Ujú. incluso para poder sacar luego las llamaradas de la cromosfera en la parte de la totalidad. Creo que también lo hemos mencionado antes. Si alguien quiere hacer algo más de paisaje, incluir algo, algún elemento del suelo que no sea ya únicamente el sol con sus detalles y el eclipse, entonces ya cualquier focal 16, 24, 35 sería válido, ¿no? Entiendo. Obviamente el Sí, sol se va a ver mucho más pequeño, vas a perder detalle, sí, 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 pero... no, no, pero la parte de la totalidad se puede sacar muy bien, porque sacarías como una especie como de punto un poquito más oscuro con un halo muy blanco, muy brillante en Ujú. lo alto del cielo, que sería el eclipse. Y ahí pues puedes, yo qué sé, desde sagrado jugando a las cartas, como siempre digo yo, Claro. o ya pues con alguna silueta o algo tal así como de fondo, pero que, claro, tiene que estar alto, porque va a estar 8 o 9 grados de altura. Ujú. Claro, ya viene la creatividad habitual de una fotografía de paisaje, ya sea diurno o nocturno, de Eso qué es, incluir para que merezca la pena ese paisaje. eso es. Claro, entonces, ¿el uso de filtros puede también depender de la focal que utilizas? Quiero decir, si utilizas un 600 milímetros, que el sol es una fuente muy grande en tu sensor, todo se amplifica mucho más, corre todo mucho más peligro, entiendo que hace falta un filtro mucho más específico y más potente que si utilizas un 16 milímetros, ¿no? Sí, sí, efectivamente. He hecho yo, pues en los amaneceres o tal, cuando uso menos de 150, lo coloco de tal manera que el horizonte me queda un tercio por la parte de abajo y no hay peligro de que el sol haga lo que es todo el recorrido. Ajá, Porque ya a partir ya de más arriba ya no, porque te puedes cargar el sensor con el 150. O ya. sea, ahí no había ningún tipo de problema. Y luego ya es ya pues a mayor focal ya sí que te recomiendo que metas el filtro. Vale, Un Thousand perfecto. OAS o un Bader Safety.
Ujú. ¿vale? El Thousand Oaks siempre requiere un poquito más de tiempo de exposición porque es un pelín más oscuro y además tiñe el sol de un color naranja. Ujú. Y el Bader Safety es un poco más blanco y requiere un menor tiempo de exposición. Ujú. Yo, por ejemplo, como parámetros iniciales que suelo utilizar a partir de un 400, yo siempre es para un F5, en la Bader Safety voy a uno partido por 1000 o uno partido por 2000, Ujú. aproximadamente, dependiendo luego cómo esté la calidad del cielo. Ujú. Días si hay mucho calima o no hay mucho calima Claro. y tal, luego ya es ir variando un poco. Ahora con las cámaras digitales es una maravilla. No es Yo como antes, antes, claro, ¿verdad? claro, 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 efectivamente. Y luego estar pendiente del tiempo que tengas que poner. Porque a partir del 50%, 60% de ocultación, ese tiempo hay que ir poniendo un poquito más de tiempo de exposición poquito a poco. Ujú. Yo lo hice a carrete y más o menos calculando y con los tiempos, más o menos por aquí tengo que ir, tal, no sé qué. Pero si vas siguiendo el eclipse, puede llegar a una parte que la veas muy oscura o incluso no verla y está muy finito el sol. Y está, pero claro, tienes que ajustar el tiempo. Y hay que Claro. estar muy pendiente de esos detalles, sobre todo de esa parte en la que se acerca mucho a la totalidad o cuando ha salido de la totalidad, porque los tiempos son bastante más largos. O sea, podemos hablar de hasta uno partido por 60 o Ujú. de 160, más o menos en ese margen cuando está casi al 99%. Y de hecho, hay momentos incluso en los que hay que quitar el filtro, ¿no? Sí, sí, luego en la parte de la totalidad hay que quitarlo por completo Ujú. para poder sacar lo que es todo el fenómeno e intentar hacer un HDR para ver los detalles de la corona y si quieres apurar un poco más, le pones más tiempo, puedes ver incluso la cara de la luna. Ajá. Eso es lo que quiero sacar yo. Justo el otro día vi también un artículo de Miguel Claro, puede ser, que lo había hecho también, no me acuerdo en qué clip se fue, Ujú. que se fue, creo que fue a Texas a fotografiarlo y también consiguió esa fotografía del eclipse de sol con la cara de la luna, con la luz que le llega reflejada de la Tierra. Sí, sí, Una eso foto es. súper chula, pero que debe ser bestial la cantidad de información, de datos que tienes que conseguir para poder llegar a Sí, hacer esa de foto. hecho, yo he visto HDRs de 20 fotografías, de Bu- 2 segundos para abajo. Ujú. Todo para abajo, 20 fotografías. Y claro, los resultados son espectaculares. Yo, de Claro. hecho, con la Raspberry Pi que tengo, me estoy haciendo un programilla para intentar hacer la secuencia de manera automática. Es decir, le doy a un botón y que me lo haga. No está Ujú. reduciendo pim, pam, 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 porque claro, las vibraciones que le das a la cámara o al telescopio cuando lo estás haciendo, pues te resta tiempo de movilidad. Y si está conectado, enciende la Raspberry, paras el intervalómetro y le das a la Raspberry a un botón y te hace la secuencia, pues eso que tienes ganado. Claro, totalmente. Es que además es algo que es como más científico, ¿no? Yo ya sé qué Sí, parámetros tengo que utilizar, es programarlo y que en este momento empiece a trabajar. eso es. Antes has hablado también del Star Tracker. Seguramente muchos de los que están escuchando el podcast tienen equipo que igual pueden utilizar para esto. Por Ujú. ejemplo, un Star Tracker. Aunque no tenga seguimiento del Sol, sigue también siendo válido para echarnos una mano y ayudarnos a hacer ese seguimiento del Sol. Sí, porque las correcciones son mínimas. Ujú. Tú ten en cuenta que la diferencia de un día para otro, el sol son 4 segundos, más o menos, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, la movilidad es muy poquita. No es como la Ya. luna que se puede llegar a mover en una noche casi de grados. Ujú. O sea, el sol es muy poquito, pero bueno, con pequeñas correcciones lo va siguiendo. O sea que No recomiendas, ¿no? hay, Entonces, si no hay utilizamos problema. focales Sí, sí, largas, utilizar un Star Tracker. sí, sí, eso es. Y otra pregunta. El hecho de utilizar una cámara o tener una cámara astromodificada, estas que utilizamos para captar esa luz H alfa de las nebulosas, ¿aquí nos sirve de algo o los detalles que podemos captar son tan pequeños que igual no merece la pena meterse en ese jardín porque aporta otras cosas negativas? No, ahí es más negativo. Y te cuento por qué. Porque, por ejemplo, si quieres ver. A ver, un ejemplo muy claro es con un filtro Bader, ¿vale? Ujú. Hay la luz blanca. Te pilla desde el azul hasta el rojo. Todos los detalles, ¿vale? Si quieres ver la granulación bien vista, tienes que utilizar un filtro verde. Ujú. Porque la granulación emite la luz verde y en 7 nanómetros, ¿vale? Que yo tengo el Solar Continuum de 7 nanómetros para el telescopio, ese lo pones y saca la granulación y se ve espectacular. Ahora quitas ese filtro y se ven las manchas y luego se ven también una cosa que se llaman las fáculas, que son zonas más claritas del Sol
que Ujú. son como si dijésemos nieblas que hay sobre la superficie solar, pero es lo máximo que llegarías a ver. La Ya. granulación no la verías porque está en una franja muy estrecha. Es decir, Ujú. cuanto más grande sea el espectro, menos detalles puedes captar. Vale. Menos, sí, menos detalles y menos específico. Ujú. Ok, entendido. Y luego también, relacionado con lo que comentabas al principio de los cambios de temperatura, había leído que también puede afectar incluso al enfoque, ¿no? Que al final, pues como son Sí, cuerpos que se dilatan, se contraen, etcétera, con la temperatura, puede afectar ese cambio de temperatura, 9 grados creo que dijiste, sí, 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 sí. puede afectar al enfoque, ¿no? Sí, sí, tienes que estar continuamente vigilando el enfoque, que esté enfocado y no se te haya ido. Y por Ujú, ejemplo, yo con el telescopio solar tengo que estar pendiente del etalón, que es el que me da el ancho de banda del hidrógeno alfa. ujú. Tengo que estar pendiente porque si no pierdo presión o gano presión y se me van las llamaradas, se me va la superficie. Uf. Entonces ahí tengo que estar controlando también eso. Ya comentaba al principio que de fuera una fotografía de un eclipse solar parece algo sencillo y luego ya estamos viendo todo lo que hay detrás del cambio de Sí. temperatura, cómo te afecta el enfoque, la cantidad de filtros, de parámetros que hay que tener en cuenta, de poner filtro, quitar filtro, cambiar tiempos de exposición. Es una cosa bestial. Y si alguien tiene telescopios y va a meterle, va a dedicarle más equipo a esto, a nivel de parámetros, ¿cambia algo o es similar a lo que ya hemos hablado para fotografiar con una cámara normal? Si usas una cámara normal, los parámetros son los mismos. Ujú. Son más o menos los mismos. Lo único que, claro, tienes que tener en cuenta que si el F, yo los parámetros son aproximados para 5. Si tu F es más alto, tienes que utilizar más tiempo de exposición. Si es más bajo, no lo recomiendo. Ya. Más bajo de un F5 no lo recomiendo, pero si es más alto, tienes que ajustarte en los tiempos o incluso mover Ujú, el ISO ujú. para poder Vale. sacar la fase bien. Ok. ¿Y qué equipo te vas a llevar tú para hacer el eclipse? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántos, no sé si teleobjetivos, telescopios? Pues mira, yo me voy a llevar, por así decirlo, 5 equipos. El primero, ya lo hemos dicho, que son las gafas solares. Ese es el imprescindible porque si no, luego no me dejan trabajar y no me dejan hacer las cosas, ¿vale? Ya. Después me voy a llevar otro que es un proyector solar, ¿vale? Que es Ujú, como una especie como de caja, ¿vale? La compré por internet. Tiene un pequeño telescopio que rebota en un espejo parabólico y en la propia cartón en donde se sujeta ese pequeño telescopio ves el disco solar. Si tiene ajá. manchas, ves las manchas y si tiene mordisco, lo ves ahí. O sea, te lo proyecta directamente el cartón. Lo único malo es que tienes que ir moviendo poquito a poco la caja y elevándola o bajándola para poder seguir el eclipse. Luego, mi tercer equipo será una cámara con un trípode haciendo un timelapse de la zona en la que esté. Que nos movemos para allá, nos movemos para otro, que si tal, 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 y para que se vea un poco el cielo. Con un gran angular, ¿no? Entiendo Sí, entonces. sí, 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 con un gran angular, efectivamente. Luego, con la Star Adventurer pondré el telescopio solar con la cámara astronómica. Ahí sí que tengo que estar sentado para controlar bien el tiempo, para controlar todo y tal. Y luego en mi vieja EQ32, de la montura, si es vieja, en mi telescopio 150-750, que es un Newton, ahí es Ujú, donde pongo la cámara, ¿vale? ujú. Ahí pongo mi Canon, la 90D, ¿vale? Y con un intervalo de minuto o 30 segundos para que me haga una foto cada ese tiempo. Luego ya en la parte central quito el filtro y habrá que darle caña. En cuanto a seguridad, por ejemplo, ¿vale? Porque hemos hablado de la seguridad nuestra, pero no en cuanto a las cámaras y toda esa zona, ¿vale? Ese ámbito, lo que yo ahí recomiendo es llevar algún trapo o algo para tapar la cámara. Yo recomiendo más bien, yo con un cartón de leche me lo apaño, lo pongo encima de la cámara y no se me recalienta. Ujú. Eso es lo que hay que llevar. Incluso con la cámara que esté en el trípode puesta haciendo en timelapse también. Con una caja de zapatos ahí mal puesta, con la forma del objetivo para que se sujete y tal, Ujú. para que dé un poco de sombra a la cámara y no se nos sobrecaliente. Vale, Y ese es perfecto. todo el equipo que voy a intentar llevar. Muy bien, que no es poco, ¿eh? De hecho, alguna vez que te he visto por ahí salir con tu equipo, que vas con el carrito para Sí, transportar todo, equipado hasta arriba, ¿eh? sí, sí, voy con el carrito del helado a todos los sitios. Sí, sí, voy con el telescopio, con la mochila, con las 3 cámaras, voy con todo siempre, a todos los Tal, lados. tal cual, tal Sí, cual. sí.
Y vale, ya más o menos tenemos el equipo que nos hace falta. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Por ejemplo, hablabas antes de un timelapse. Si vas a hacer un timelapse, en función también de si vas a sacar el detalle del eclipse o vas a sacar a nivel de paisaje, tienes que poner y quitar el filtro. Entiendo que eso a nivel de timelapse te lo puedes cargar, ¿no? Porque se nota desde el movimiento de quitarlo, ponerlo, el cambio de exposición. Sí, pero bueno, como la parte final es la de la totalidad, que es la que quitas el filtro, no se va a notar. Lo único que se verá es que has quitado algo. Se verá el anillo de diamantes, las pelas de Baileys, la totalidad y luego el lado contrario. Y luego Ujú. ya lo pones. Si tienes un filtro magnético, es lo más recomendable. Yo, por ejemplo, en AliExpress me he comprado unos anillos magnéticos para mis filtros de 95 milímetros. Ujú. Lo que pasa que yo, el filtro que me compré de Café Concept, me le he quitado el filtro y me le he puesto un Bader. Ajá, Entonces me le va a ir magnético. ya. Y simplemente le quitas y le pones. No tienes que estar roscando para evitar las vibraciones. ¿Has pensado en sacar un canal de YouTube de bricomanía dedicada a fotografía solar o de Art Attack o algo así? Porque al final hay mucha manualidad aquí detrás. Sí, sí, yo me he hecho artilugios que no te puedes ni imaginar. Ni Uf, imaginar. Tengo un Maxutov, ¿vale? Y por ejemplo, me he hecho un cacharro para que se enfríe por dentro antes y poder aclimatarlo. madre mía. Con una especie como de, para que no le entre polvillo tampoco, claro, con unos filtros metálicos y todo para que no entre el polvo. O sea, me he hecho historias, bueno, bueno, Trabajos de trapos. ingeniería hay Sí, ahí sí, sí, detrás. sí. Las baterías del telescopio me las he hecho yo, con cargadores que he comprado en el campo, nada, cargadores de baterías que te valen 10-15 euros. Y las Ya, baterías me las compro por 7 euros. Que se me estropea la batería, como son 7 ya, euros, me claro. cargo otra y ya está. Qué bueno. Y para esa cámara que vas a dejar haciendo el timelapse de todo el movimiento vuestro y del eclipse con un gran angular, ¿a esa le vas a poner el filtro? No. A esa no. Vale. No, no, porque como va a ser un gran angular, no. Y para también poder captar la sensación de cómo se va oscureciendo, se va Eso es. aclarando todo el paisaje, vamos. Y Muy luego bien. también, pues con las otras, pues quiero sacar la secuencia completa del eclipse. Ujú, Desde el antes del mordisco, el primer mordisco, todos los procesos, la totalidad y todo el final. ujú. Y luego con todas las fotos que ya hemos conseguido, además de publicar la foto pues en sí del eclipse o del anillo de diamantes o lo que sea, ¿se puede hacer algo más? ¿Podemos ir algo más allá? Tú, por ejemplo, eres muy... sueles hacer mucho pues un collage, ¿no? Con las diferentes fases Sí, o incluso también se suele ver efectivamente. ese montaje con la trayectoria del sol, con las diferentes fases donde estaban en el cielo en cada Sí, sí, momento. sí, eso yo lo he hecho incluso con el papel, con el primer eclipse anular, Ajá. me compré un marco grande y puse 3 fotos arriba, 3 en medio y 3 abajo. Ujú, Hice 9 copias, una para mis suegros, otra para unos tíos, otra para mí, otra para mi madre, otra tal, y es lo que regalé. ujú, Y a partir de ahí, pues puedes hacer un 3x3 en línea, o lo puedes hacer todo en la misma línea, o puedes hacerlo como una especie como de arco cayendo hacia el suelo, ¿vale? Como un arco con la totalidad, eso, para que parezca un poco más bonito, o puedes ujú, hacerlo en circular con el eclipse total en el medio, o sea, lo que dé la imaginación. ujú. Hay infinitas posibilidades según las infinitas personas que lo quieran sacar. Claro, que no sea solamente publicar esa foto sin más, sino contar algo más y contar y que se vea toda la historia y el proceso, que además yo creo que también es más ilustrativo, ¿no? Y más didáctico que Sí, una única foto. efectivamente. Y con los eclipses de luna se pueden hacer hasta más bonitos, porque claro, lo puedes poner con la inclinación que viene la luna, ¿vale? Según la tiene, y puedes dibujar la sombra de la Tierra. Ujú. Y claro, pues eso es una maravilla poder ver la forma circular para demostrar a los terraplanistas que la Tierra es redonda. Y otra pregunta, para la gente que también tenga un equipo especializado como el tuyo, ¿qué opciones, no sé ya tanto creativas o incluso también científicas, ¿no? Se pueden explorar con ese equipo. ¿Qué buscas conseguir tú? Esa, lo que comentabas antes, ¿no? Esa foto con la luz de la cara de la luna según le llega la rebotada a la Tierra. ¿Alguna cosa más así, tipo de, no sé, la Sí, corona? sí, no, por ejemplo, en este último eclipse, claro, claro, yo quiero hacer un timelapse lo que pasa es que mi telescopio es muy chiquitito y tienes una llamarada grande, claro, para poder hacer un timelapse en Claro. condiciones, ¿no? Pero sí que en el anterior eclipse he pillado 2 fulguraciones, Ujú. una por el centro del Sol y otra casi en el limbo. Y claro, bueno, se dio cuenta mi compañero de trabajo.
me dijo, ahí hay algo, digo, que va a haber algo, tío, está la luna, no, aquí, y mirando y tal en un vídeo que hice de 15 segundos y efectivamente se ven dos fulguraciones solares. Ujú. Entonces, también quiero ver si las llamaradas que hay, a ver cómo van evolucionando Qué bueno. durante el eclipse, que se puede ver, se puede ver. Es que al final, eso que comentamos antes de esas fases de transición entre la fase parcial y la totalidad, es muy poco tiempo, es mucho lo que hay que conseguir y no es nada sencillo. No. Tienes que, por eso lo que he dicho al principio, hay que practicar mucho y hay que tener muy seguros los pasos que tienes que dar para poderlo sacar. Porque la puedes cagar en Claro. cualquier momento. Incluso yo para este tipo de eventos, que nunca me los he perdido y nunca me los quiero perder, siempre tengo un checklist de intervalómetro, cámara tal, cámara no sé cuánto, tarjeta no sé cuál, que la tengo hasta marcada para que no se me vaya, y lo reviso. Plas, 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 plas. Lo recojo, lo pongo todo en la puerta de la calle. Porque como no lo pongo en la puerta de la calle, siempre me dejo algo. Sí, que sea imposible salir de casa sin toparte con eso, ¿no? Efectivamente. O sea, hacerte un checklist de lo que te tienes que llevar y de lo que tienes que tener y luego haber ensayado bien los pasos de cómo sacar y fotografiarlo. Ujú. Y estar seguro de lo que estás haciendo. Tú comentabas antes que habías como programado, ¿no? Esos parámetros de disparo de la cámara para no tener que tocar la cámara. Leí también que había programas, ¿no? Que en función de dónde estés tú, de tu localización, ya sabe a qué hora es cada una de las fases y tú le dices lo que quieres fotografiar y ya conectas la cámara al ordenador y directamente ya dispara para en cada momento utilizar los parámetros que tiene que utilizar y olvidarte de todo, ¿no? Me suena que había Eclipse Maestro para Mac. Sí, lo hay, pero yo soy un poco más romántico astronómicamente y prefiero mantener ese gusanillo de cambio aquí, cambio tal, de estar pendiente de todo, porque si no, como que un poco te desconectas y no vas siguiendo si te va centrado bien el telescopio o tal, porque como claro, lo miras con el visor o lo miras con la cámara a ver cómo va la foto y tal, se te puede saltar algún momento y te descuidas. Ujú. Y de esta manera, pues mantienes un poco el seguimiento. Yo lo hago más que nada por mantener el seguimiento de, Ya, de los, de los equipos. que todo vaya como tiene que ir. Eso es. ¿Y hay alguna especie de aplicación que te vaya avisando de cuándo es cada momento para que no se te escape nada y que tú estés embobado mirando o con no sé qué cámara y se te pase, yo qué sé, en la fase del anillo de diamante o la fase de la corona, lo que sea? Mira, mi recomendación es, sé que va a sonar muy duro, pero no recomiendo ninguna. Lo Vale. suyo es que te las aprendas las fases y según lo vayas viendo, según va evolucionando el eclipse, lo estás viendo in situ. Ujú. Y no te pierdes ningún momento. Si haces ese seguimiento, no te pierdes nada. Otra cosa es que tengas apuntado yo que sé, a las 11:50 o a las no sé cuánta hora, ese 50%. Pues tienes la alarma, pum, mira, pues ahora es el 50%, porque yo me lo pongo en alarmas los tantos por ciento, por ejemplo, el 25, el 50, el 75, yo me lo voy anotando. O por ejemplo, si el eclipse ha sido de 30, pues me apunto el 10, el 20, el 30 y el del máximo, para saber más o menos cuándo ha sido, apuntar la hora y luego ir a buscarlo en la cámara, a qué hora es la foto del máximo. Esa es Ujú. la que pones en la foto central en el montaje y las otras alrededor. Sí, no tener ¿Vale? que ir navegando entre las distintas fotos de aquí es un poquito más, aquí es un poquito menos, ¿cuál será? Eso es, eso Así lo es, tienes ya claro. eso es. Muy bien, hemos hablado ya de equipo, de parámetros, etcétera, etcétera. Antes de terminar, ¿cuáles son los errores más frecuentes en este tipo de fotografías de eclipses cuando estamos empezando? Algo Pues, que se nos olvida, algo que hacemos mal. pues mira, desde que te dejes el intervalómetro y tengas que hacerlo a mano con un cronómetro uno a uno, que Ujú. me ha ocurrido, o sea, que eso lo digo por propia experiencia, a que te puedas dejar el filtro y cuando estás abajo en la calle tenerte que volver. Por Uf, eso lo digo que te dejes todo ahí puesto y bien colocado. Las pilas, por favor, pilas nuevas, cargadas a tope. Las del intervalómetro, nuevas. Ponedlas nuevas. Olvidaros. Las quitáis y las ponéis nuevas. Porque nunca se sabe cuándo. Sí, oh no, pues tiene tanto tiempo, tiene tal. Ya, pero te pueden fallar. O si te las llevas, ten siempre pilas de recambio. claro. Pero no que puedas cambiar tengo aquí la mochila, no. Te las metes en el bolsillo. Y las tienes en el bolsillo, por si acaso. Que Para no nunca perder se mucho sabe. tiempo. Eso es. Es que además son cosas muy baratas que no cuesta nada y que si no las tienes te puede hacerte perder todo.
Efectivamente, efectivamente. Mira, yo, porque el botón de la cámara estaba ahí. Si no llega a estar, también me lo pierdo. Claro, Sí, sí, exacto. sí, sí. Tienes que tener todos los detalles muy bien atados para poderlo sacar todo. En todo este mare magnum de parámetros, de fases, de quita filtro, pon filtro, ¿hay algún momento para disfrutar del eclipse? Sí, 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 sí. Claro, ahí lo ideal es que hagas una foto cada minuto o cada 2 minutos para Ujú. poder en ese tiempo disfrutarlo. Yo en los 3 últimos eclipses lo he hecho cada 30 segundos y lo he disfrutado igualmente. Pero claro, porque yo ya sé o sea, ya tengo muchos eclipses a las espaldas, aunque no son totales y uno anular y tal, pero sí sé más o menos ya cómo disfrutarlo y tal, incluso mirándolo por la cámara, o sea, yo es que chillo como un niño. Yo empiezo, hola, mira, hola, no sé qué, hola, no sé cuánto. O sea, yo soy muy exagerado y, y yo lo disfruto mucho. Yo lo disfruto mucho, pero porque ya tengo muchas pruebas hechas por detrás. Ujú. Y esa es la clave, intentar ensayar. Y ensayar y ensayar y ensayar. Cuanto más ensayo, menos errores puedes cometer y más puedes disfrutar. Tener todo el proceso lo más metido en la cabeza posible y lo más automatizado, ¿no? Para que sea Sí, pues lo más rápido y que sin pensar ya sepas lo que tienes que ir haciendo. eso es. Muy bien, y de tus fotos del sol, de eclipses solares, ¿cuál es la que te hace sentirte más orgulloso? Porque es la que más te costó tu primera o no sé. Pues mi único anular, porque fue a carrete puro y duro. Ujú. Y claro, ver que vas controlando más o menos los tiempos, las exposiciones y todo, y ver que después en el carrete ha salido, claro, o sea, es una cosa que no te puedes ni imaginar el alegrón que me dio cuando yo le dije al del laboratorio, oye, no me lo saques hasta, sácame primero negativo, y si no sale nada, bueno, no, claro. Pero claro, Claro. al ver el negativo y ver el otro que estaba llorando, me dice, ¿qué te pasa? Digo, que ha salido muy bien, que ha salido muy bien. O sea, que es muy exagerado, yo lo vivo mucho. Es que además ahí tiene más mérito también, que en Sí, la sí, época sí, sí. digital. Sí, Obviamente no sí, es sí, sí, comparable sí, esa sí. O por sensación. ejemplo, en este último que ha sido con el telescopio solar, bueno, poder ver las llamaradas, cómo ha ido todo, mira la llamarada y después ver en la tele cuando lo han sacado, que estaban esas llamaradas también, os digo, joder, es que esto es una maravilla. Sí, 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 o sea, Qué bueno. ¿Y una fotografía que te gustaría hacer? En otra localización diferente a las habituales, un momento muy especial del sol. pues me gustaría hacer siempre una pareja en un eclipse total en el horizonte. Pero claro, tiene que estar completamente en el horizonte. Pero claro, ahora primo más el poder sacar el eclipse entero. Ujú. Porque fíjate, desde el año 91 es mi sueño. Claro. Estos 4 eclipses de estos años, llevo soñando desde el año 91 con ellos. Ujú. Que a lo mejor la gente que ha empezado con astrofotografía desde hace menos y tal, claro, lo ven ahora todo, oh, qué eclipse va a haber tal. Yo llevo, señores y señoras, llevo desde el año 1991 soñando con estos eclipses. Para ti tendrá entonces más valor este momento. A nosotros la Claro, espera se nos ha hecho más corta. claro, claro, efectivamente. Mi sueño, yo era ver qué telescopio voy a tener si es que tengo alguno, Claro. si voy a seguir con la afición o no voy a seguir, si voy a poder tener un coche para desplazarme, porque claro, en aquel entonces, sin trabajo, sin un duro, sin nada, pues fíjate. Claro, Claro. ahora, claro, ahora sí, ahora ya con tu coche y todas estas cosas ya vas un poco más preparado. Pero en aquel entonces era, no sé si llegaré o no, me hace mucha ilusión y luego viene tu madre que te vuelve a la realidad. Tú estás tonto niño, tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto, todo esto. Vale, 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 mamá, vale, vale, vale. Es que Así al que final, fíjate. de eso que hablamos antes del telescopio de Astronova, ¿no? O de una cámara con carrete a lo que has llegado ahora, el equipo que Sí, tienes y todo lo que puedes llegar a conseguir. efectivamente. La diferencia en equipo, en conocimiento, en técnica es Ujú. abismal. Muy bien, y si no me equivoco, estarás en el Congreso NIX de Fuenlabrada, ¿verdad? El sábado 27 de septiembre para hablar de fotografía solar, entre otras cosas. Sí, 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 me han propuesto, bueno, me han propuesto no, me han hecho ponente y voy a contar un poquito lo que es la astrofotografía en general y luego me centraré pues en la parte solar, que Ujú. es lo que a la gente más le da miedo o tiene más inseguridad, porque claro, la luna la controlas más, no es peligrosa para la vista, no pasas calor cuando la ves. El sol sí, el sol, yo he pasado unas sudadas de quitarme la camiseta bajo el portón del coche, con la toalla echándome agua, o sea, sí, 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 pasas calor. Claro, estás buscando sombra.
Muy bien. ¿Y habrá algún taller o vas a hacer algún otro taller relacionado con el sol? No, con el sol no voy a hacer ningún taller, pero sí que, porque claro, los talleres van a ser luego por la noche. Estaré con el telescopio, bueno, me voy a llevar dos telescopios, ¿vale? Me voy a llevar el Newton, el 150-750, lo pondré para ver Saturno, porque vamos a ver Saturno de forma visual. Y como son pequeños talleres y van a ser cortos en teoría y tal, pues para que todos los que vayan pasando lo puedan ver. Y Ujú. luego con una Star Adventurer, señores, con una Star Adventurer, que tampoco hay que tener un gran equipo, y mi Maxutov de 9 centímetros de diámetro, ¿vale? Voy a sacar Saturno. Lo Ajá. vamos a ver con cámara astronómica, vamos a hacer captura, edición y luego le daremos un poquito de color con Photoshop. Muy bien. Para que se vea también que en 5 minutos puedes tener un Saturno decente. Ujú. No hace falta que te tires una noche o tal, que la gente se piensa, oh, para sacar un Saturno tal. No, no, o sea, se puede sacar in situ. De hecho, el 12 de agosto, no, el 12 de agosto, no, el 10 de agosto en mi pueblo, hubo entre velas y estrellas, ¿vale? Me invitaron cortésmente los organizadores, me llevé yo mi telescopio y a mí me dejaron como, claro, iba con toda la familia y con allí en mi pueblo, con todas las maletas y todo, pues solo me pude llevar Star Adventurer. Pero Ujú. claro, me le llevé, la gente estuvo viendo la luna llena entera y luego había un Smith Cassegrain, un C8, que es un pepino enorme, un Maxutov 180, que es otro pepino, que vieron Saturno, vieron detalles de la luna y tal, pero no la vieron entera. Y Ujú. yo con el extra que me llevé es que me llevé el ordenador, hacía captura y veíamos cómo iban apareciendo los diferentes detalles de la luna en la pantalla y escuchar a los niños como, ¡hola, Ujú. mira, tal! Eso no tiene precio. Eso es lo bonito, sí. Sí, sí, efectivamente. Eso es lo bonito. Ujú. Así que pues eso es lo que haremos en el Nix. Si alguno tiene ese día libre y se quiere pasar, sábado 27 de septiembre en Fuenlabrada, tiene un congreso muy Eso bonito. es, eso es. Y luego el 4 de octubre voy a exponer una fotografía en la jornada de puertas abiertas de la Agencia Espacial Europea. Ah, Se muy van a bien. exponer 20 fotografías y me llamaron para exponer una fotografía y bueno, estarán en un pasillo puestas en el tránsito de la gente y tal y ahí estará puesta la foto. Ujú. A ver a ver qué sensaciones, cuando la gente vaya. Qué bueno. ¿Y dónde está? Si alguien se quiere pasar. En Villafranca, o no, en Villanueva de la Cañada, perdón. Ujú. En Villanueva de Muy la bien. Cañada, ahí en Madrid. Perfecto. Y oye, si alguien quiere ver tus fotos del sol, todos tus trabajos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu web, redes sociales, por dónde Pues te yo mueves? tengo una web que la tengo un poquito olvidada. Hice una exposición hace 2 3 años en Getafe y me la Ujú. construí para poner las fotos de la exposición. Ahí pueden ver fotografías mías en www.tasico.es. Ujú. Tasico.es. Muy bien. ¿Vale? O en @jmanteconan en Instagram, Ujú. que es en donde Perfecto. más o menos me manejo un poco ahí con los compañeros y tal. Muy bien, dejaré de todas formas los enlaces a esa página web tuya, a las redes sociales, en las Ujú. notas del episodio para que la gente te pueda encontrar muy fácil. Y nada, Javi, a mí me has ayudado de verdad un montón con todos tus consejos de darnos muchísima luz dentro de este mundo que a priori parece sencillo y ya hemos visto que no es nada sencillo, No, no, que no, no lo tiene es, sus no lo es, complejidades. no lo es. Estoy seguro también que a nuestros oyentes les habrá venido muy muy bien para animarse a fotografiar esos eclipses solares, volver a casa no solamente ya con una experiencia muy bonita, sino además también con buenas fotos. Y oye, ha sido un enorme placer tenerte en el podcast y que nos hayas hablado de tu trabajo. El placer es mío. Pues nada, un fuerte abrazo, Javi. Cuídate. Gracias, igualmente. Ya está aquí este episodio en el que hemos hablado de eclipses solares. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, alguna quedada y bueno, donde también compartimos consejos, trucos y materiales. Y si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.